A través de la historia, varios relatos bíblicos siempre me han parecido fascinantes, especialmente el Antiguo Testamento, el cual está lleno de un sinfín de pasajes, metáforas e historias que dan mucho a reflexionar, y otras que parecen tener misterios que dan para un sinfín de teorías. Pero hoy hablaremos de uno de los momentos más oscuros en el inicio de los tiempos, en el que según la Biblia es considerado el primer asesinato de la historia, la horrible traición entre los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Sin embargo, el libro del Génesis llega a ser tan ambiguo en sus pasajes que muchos adjetivos y términos se han ido agregando con el pasar de los años, tratando de descifrar qué existe alrededor de todos esos personajes. Se ha llegado a hablar de inmortalidad, infidelidad, vampirismo e incluso errores de traducción que cambiarían la historia narrada completamente. Así que hoy conoceremos 3 teorías bastante obscuras sobre Caín y Abel. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV. ¡Comenzamos! ¡Bam! Después del destierro del Jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, el primero Caín y posteriormente Abel. Caín se dedicaba a la agricultura cosechando frutos de todo tipo para alimentarse, mientras Abel era un pastor quien cuidaba los rebaños de diferentes animales. Cuando el momento de la ofrenda a Dios llegó, cada uno escogió su mejor tributo para entregárselo al Señor. Abel, siendo pastor, ofreció su mejor cordero, mientras que Caín hizo la selección de su cosecha para también ofrecerla al Señor. En el momento en el que Dios decidió el cordero de Abel, Caín estaba sorprendido. Y rápidamente su corazón se llenó de recelo y furia, y en la primera oportunidad que tuvo, lleno de odio y cegado por el enojo, golpeó a su hermano hasta matarlo. Al darse cuenta de lo que había hecho, Caín trató de ocultar el homicidio, pero entonces la voz de Dios, sabiendo del cruel suceso, castigaría a Caín para volverlo un errante fugitivo que no podría volver a casa y encima portaría la marca de Caín. Y aquí la cosa se pone muy oscura y empieza nuestra primera teoría. Las palabras de Dios sobre el castigo de Caín son muy claras. Cuando Caín es marcado, lo primero que dice, lleno de temor, es rogarle a Dios que por favor no lo marque, ya que así todos sabrían que él era un asesino y su vida correría peligro. Sin embargo, Dios le responde claramente que ningún hombre tendría la capacidad de hacerle daño ni de matarlo. Y a partir de aquí, Caín se convertiría en un ser errante inmortal que vagaría por la tierra eternamente. Además de que sería el primer no muerto. Sí, en otras palabras, Caín sería un vampiro. A partir de aquí empieza un debate entre historiadores, críticos de los textos bíblicos e incluso lingüistas que analizan las traducciones de cada uno de los pasajes. Aquí se desata la teoría en la que algunos creen que la marca de Caín sería una maldición que no le permite morir a Caín, por lo tanto, ser eterno, y nunca más podría volver a ver un amanecer, lo que simboliza un nuevo comienzo para las personas que habitan en la tierra. Pero no para Caín, quien ahora se había convertido en un errante asesino, habitante de la oscuridad. Aquí hay una serie de discusiones de que si alguna vez más se menciona que Caín se haya alimentado, porque parece ser que ya no lo necesitaba. Esta teoría tomó mucha mayor fuerza cuando se popularizó el libro de Enoch, que es conocido como la Biblia de los vampiros. Y aquí se menciona que después de ser marcado, Caín nunca más volvió a alimentarse, y a pesar de ser inmortal, su cuerpo se debilitó hasta casi ser un zombie viviente, hasta que en su camino se cruzó con Lilith, la primera mujer creada por Dios, pero que nunca quiso doblegarse ante las leyes que imponía Adán como superior a ella. Lilith le enseñaría los secretos de la magia y la sangre, y así es como empezaría la larga creencia de que los vampiros se alimentan de la misma, y es la fuente de poder que los convierte en seres todavía más fuertes. Al final, muchos debaten que el libro de Enoch es un libro sin ningún sustento y que las traducciones en otros pasajes explican que todo es un malentendido. Sin embargo, es una teoría oscura y al mismo tiempo fascinante. Caín como el primer vampiro de la historia.
La siguiente teoría es menos oscura que la anterior, pero nos dice que todo puede tratarse de un malentendido, pero después de analizar la historia, da un giro completamente nuevo y una serie de excusas bíblicas muy retorcidas. Si bien cada uno de los hermanos ofrece su mejor tributo a Dios, hay un momento en el libro del Génesis en el que Abel elige darle su mejor cordero, el más grande y fuerte. Algo que de a primeras a Caín le parece una tontería, ya que él piensa que ese cordero podría alimentarlos durante mucho tiempo, y Dios ni siquiera lo necesita. Podría darle uno más pequeño o más viejo y también completaría la cuota, por lo que Caín prefiere elegir sus peores frutos y la paja más vieja. Cuando Dios elige al cordero de Abel, no es tanto por la carne o por lo hermoso del animal, sino por el acto en el que Abel le da lo mejor que tiene, ese acto de entregarse completamente, darle su mejor tesoro. Y Caín se da cuenta enseguida, y aquí es donde algunos filósofos de la historia creen que Caín no se enoja como muchos creen, sino que en realidad se da cuenta que lo más preciado que tiene es la vida de su hermano, y ve en Abel el verdadero tributo que tiene que ofrecerle al Señor. Por tanto, Caín asesina a Abel en un acto tétricamente inocente, pero que lamentablemente había cometido un pecado mortal. Por más tonto que esto pueda parecer, no olvidemos que estamos en el principio de los tiempos. Recordemos que en aquella época las reglas del hombre todavía no estaban escritas y el acto de matar ni siquiera existía, por lo que no había ninguna regla que marcara que eso estaba mal y no existía ningún tipo de antecedente. A partir de aquí, el asesinato de cualquier forma sería considerado como pecado mortal, aunque aquel asesinato velara con buenas intenciones o tratara de evitar un problema mucho más grande. Un asesinato, según esta teoría, es un pecado imperdonable. De igual forma, Caín sería castigado. Finalmente, pero no menos importante, pasamos con la teoría más oscura y tétrica de las tres. Miren, yo respeto las creencias de cualquier persona, y aquí no tratamos de ofender a nadie, pero si eres sensible con estos temas, es el momento para que te retires del video. La teoría de la simiente nos dice que en realidad el primer hijo de Adán y Eva, Caín, no es el fruto del amor entre esta pareja, sino que Caín nacería del atroz acto sexual entre Eva y la serpiente. Sí, escuchaste bien. Esta teoría sostiene que la serpiente Lucifer sedujo a Eva para tener relaciones sexuales y engendrar al primer hijo de la tierra, el primero creado en un acto sexual. Ese hijo sería Caín. De esta forma, sería el primer ser humano que posee la semilla del mal, de la maldad, y el primer humano que tuviera en su corazón el deseo oscuro y sentimiento de asesinar. Por lo tanto, mataría a su hermano. Este sentimiento luego se iría heredando de generación en generación. ¿Pero en qué se basa la teoría? Bueno, vamos a las referencias, como también veamos algunos conceptos que parecen respaldar la misma. La primera gran pregunta que se me vino a mi cabeza cuando escuché esta teoría es ¿cómo demonios tienen relaciones sexuales una humana y una serpiente? Sin embargo, para mi sorpresa, esto está bien explicado en el Antiguo Testamento. Es importante que sepas que en el orden de los animales creados por Dios, el ser humano es el último. Y en el Antiguo Testamento nos dice que antes de los humanos se creó a la serpiente. Por lo tanto, la serpiente y el ser humano en ese momento eran las dos criaturas más parecidas que existían en todo el reino animal. Cuando fue creada la serpiente, era la criatura más parecida. Podía pensar, hablar, caminaba erguida e incluso podía dialogar con Adán y Eva. Y muchos suponen en base a esto que muy probablemente también podría reproducirse con ella. Después del enojo del Señor y del destierro de la pareja del Edén, Dios castigó a la serpiente para convertirla en solo un reptil. Antes de eso, no sabemos a ciencia cierta qué otras capacidades tenía. Si revisamos el primero de Juan 3:12, podemos leer la siguiente expresión: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Este versículo es muy debatido entre diferentes teólogos e historiadores, en el que parece decir lo que muchos temen, que Caín no es hijo de Adán, y que se le nombra como hijo del maligno,
lo que es una acusación de que viene siendo hijo de Lucifer. Otro versículo muy interesante es Génesis 3:20, donde Adán le dice a Eva: tú eres la madre de todos, pero yo no soy el padre de todos los vivientes. Otra polémica frase que da mucho que pensar, y acomodando las piezas en el contexto de esta teoría, la historia da un giro muy interesante. Además de que es muy extraño que siempre se mencione a Caín como hijo del mal, semilla de la maldad, o que portaba este sentimiento de obscuridad, un punto polémico que parece encajar perfectamente con esta idea. Si nos vamos a la genealogía del Génesis y vemos el listado de todos los descendientes de Adán, podemos ver la larga lista escrita en el Antiguo Testamento donde vemos cada uno de sus descendientes, incluso cuántos años vivieron. Pero nuevamente, nunca se menciona a Caín, simplemente se le salta. ¿Cómo es posible, siendo tan importante como el primer hijo engendrado por Adán y Eva? ¿Es que acaso en realidad él no es el primer hijo de Adán y Eva? Sin duda, es un tema fascinante, y existe una serie de contradicciones que siempre ha usado la misma iglesia para tratar de darle cierta explicación cuando le conviene. Lamentablemente, esta misma técnica ha dado pie a que otras corrientes también se cuestionen y generen sus propias teorías, con los mismos huecos argumentales y errores de traducción. Pero discutir estos temas siempre da para una larga conversación. ¿Caín como un vampiro inmortal? ¿Una inocencia tétrica y retorcida? ¿O un fruto de una infidelidad demoníaca? Escoge tu teoría. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy, banda. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario. Recuerda que todas estas teorías no son mías. Yo solamente hago la investigación de las teorías que pone la gente en internet que me parecen fascinantes, hago el compilado y las traigo para ti en forma de relato, con algo de estilo teatral para hacerlo más entretenido. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, Twitter, página de Facebook. Recuerda que es importante que me sigas ahí porque el copyright nos está destruyendo aquí en YouTube. Y también si nos llegan a cerrar el canal o nos llegan a bloquear algún video, es importante que yo pueda informarles qué medidas vamos a tomar. Así que si eres seguidor del canal y del contenido de Cthulhu TV, veme a topar en mis redes sociales, especialmente Instagram, que es la red social donde estoy más activo, donde puedes platicar conmigo, hacerme sugerencias, recomendaciones o si te interesa algún tipo de promoción. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bam!